Aleluya. Gloria al Señor que nos permite compartir estas lecciones tan preciosísimas en las clases de enseñanza evangélica. Hemos meditado en la semana anterior, en la última semana de nuestro Señor Jesucristo viviendo aquí en la tierra, la reconocida como Semana Santa, la muerte, la semana en la que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y a los 3 días resucitó, que va a ser el tema de la lección de hoy. Este asunto de la resurrección deja perplejo a todas las personas la primera vez que lo escuchan, quizás también la segunda y la tercera, porque es un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad, es un hecho sorprendente, porque no es un hecho natural. Las personas estamos acostumbradas a comprender las cosas naturales. Nuestros sentidos, nuestras facultades están preparadas para el aprendizaje de las cuestiones terrenales. Pero las cosas celestiales son sobrenaturales. Y aquello que es sobrenatural, tenemos casi que cerrar nuestros ojos para no comprenderlo por la vista, sino comprenderlo por la fe. Hemos de confiar en la palabra de Dios y en el poder de Dios. Pero además estos hechos son históricos, son contrastables, como todos los hechos verídicos que venimos meditando en las Sagradas Escrituras. Antes de la resurrección de nuestro Señor Jesús, ya el Señor había demostrado en varias ocasiones su poder incluso sobre la muerte. El Señor había mostrado su poder sobre la naturaleza cuando calmó el viento y el mar y se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este? Él es el Señor, dijo Pedro, Él es el Hijo de Dios. Él puede hacer aquello que no podemos hacer los otros hijos de los hombres, porque nosotros podemos realizar las cosas naturales y nuestro Señor Jesús puede hacer las cosas naturales, pero además Él puede hacer cosas sobrenaturales, como dar vista a un ciego, como levantar a un paralítico, a una niña que había fallecido. Él dijo, no está muerta, está dormida, hablando también de la situación en la que nos encontramos los creyentes cuando pasamos a su presencia. Para el Señor no estamos muertos, estamos dormidos. Le dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y todos se quedaron maravillados. En una ocasión, el Señor Jesús fue a la aldea de Betania 4 días después que su amigo Lázaro había sido sepultado. Y Jesús declaró delante de la tumba de Lázaro y de sus hermanas Marta y María y de toda la gente que estaban allí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Efectivamente, las hermanas de Lázaro lo creían. ¿Y tú lo crees? Porque el Señor, con voz potente, declaró, Lázaro, sal fuera. Y aquí vemos cómo Lázaro, aún vendado, salió del sepulcro. Gloria al Señor. ¡Qué maravilla! Un hecho prodigioso. Tristemente, algunos, por este motivo, quisieron prender a Jesús y matarle de la envidia que tenían por las señales sobrenaturales que él hacía. Pero lo que al Señor le importa es cómo vas a reaccionar tú. ¿Crees tú esto? Quizá por primera vez te va a sorprender, pero vamos a seguir meditando para ir fortaleciendo nuestra fe en la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de todos los que confiemos en Él. En la diapositiva anterior también nos encontramos con un enlace
de un vídeo muy bien elaborado por los hermanos del Ministerio de Pan del Cielo. Es un vídeo corto de unos 12 minutos que explica muy bien el sentido y la doctrina de la resurrección. Para nuestras clases vamos a seguir comentando que nuestro Señor Jesús, cuando lo descendieron de la cruz, fue sepultado. Es importante también comprender que el Señor pasó por el sepulcro, un sepulcro similar a este que aquí vemos, de un tal José de Arimatea, una persona rica que le pidió el cuerpo a Pilato y lo puso en un sepulcro donde nunca habían puesto a nadie. Ese sepulcro tenía una piedra rodante muy grande, muy pesada, y tenía que ser rodada por personas de mucho peso, de muy fuertes, y además estuvo custodiado por 4 soldados romanos, porque argumentaban de que habían oído de que el Señor Jesús había dicho que él sería crucificado, pero que a los 3 días resucitaría. No vaya a ser que fuese alguien a robar el cuerpo de Jesús y luego dijese que él había resucitado. Así fue como vivimos los días del viernes, del sábado y del domingo, con nuestro Señor Jesús sepultado en esta tumba. Pero los acontecimientos van a dar un giro precioso. El primer día de la semana, el domingo, muy temprano, unas mujeres fueron al sepulcro. Y para sorpresa de ellas se encontraron la piedra removida y los soldados desmayados en el suelo. Y cuando entraron, no vieron el cuerpo de Jesús, que había sido puesto envuelto en unos lienzos, sino que se encontraron con un ángel que les dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Así estas mujeres fueron las primeras personas a las que se les reveló la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aún viendo ellas el lugar donde fue puesto el Señor, aún habiendo oído ellas el testimonio del ángel, aún habiendo oído ellas las propias palabras de Jesús, que en unos días antes había dicho que él resucitaría, a estas mujeres, como a muchas personas en la historia de la humanidad, les sigue costando creer en el hecho de la resurrección. Porque repetimos que no es un hecho natural, sino sobrenatural. Y a nuestro entendimiento le cuesta asimilar estos hechos. Por eso las mujeres, cuando salieron fuera del sepulcro, se encontraron con un hortelano, un jardinero, que estaba aparentemente cuidando los jardines de la zona. Pero para sorpresa de ellas, aquella persona era el mismo Jesús. Cuando ellas lo vieron, maravillados, le escucharon decir: María. Volviéndose ella, reconoció la voz. Raboní, que quiere decir maestro. Ella, que le costaba entender este hecho, incluso le había preguntado a esta persona si quizás había puesto el cuerpo en algún lugar, porque no había asimilado el hecho de la resurrección, pudo comprender, experimentar cara a cara un encuentro con el Señor Jesús. Ella entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que les había dicho estas cosas. Con qué alegría irían estas mujeres allí donde estaban los apóstoles reunidos a contarles todo esto que nosotros estamos compartiendo en esta lección. ¿Pensáis vosotros que los apóstoles iban a creer
el testimonio de las mujeres, no lo creyeron. Pensaban que quizá tenían alguna alucinación, quizá tuvieran algún delirio, que es como tener un sueño despierto por la ilusión que le hacía que el maestro viviese. Pero claro, había una evidencia, el sepulcro estaba vacío. Id y comprobadlo vosotros mismos. Juan y Pedro salieron corriendo hacia el sepulcro. Juan llegó primero, pero no se atrevió a entrar, y luego llegó Pedro y descendió y pudo comprobar que el lugar donde fue puesto Jesús no estaba su cuerpo, pero sí estaban los lienzos y el sudario donde había sido envuelto Jesús perfectamente colocados. Cita la escritura que entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. El Señor Jesús se fue manifestando poco a poco para confirmar este importante hecho en nuestras almas. Él lo había predicho, lo había profetizado anteriormente, pero ahora cuando el hecho histórico ocurrió, las personas teníamos que estar plenamente convencidas. Y la forma de convencernos es conforme a las Escrituras, conforme a lo que Él había dicho, porque si no pudiéramos pensar en otro tipo de situaciones, pudiéramos pensar que el mismo Jesús no era Jesús, sino otra persona, pudiéramos pensar que efectivamente el cuerpo hubiese sido robado, cosa totalmente improbable, ya que estaba custodiado por los soldados romanos. Pero al ver ellos los lienzos, creyeron. ¿Por qué? Porque los lienzos estaban perfectamente puestos en el lugar donde fue puesto, pero no estaba el cuerpo, que había salido en gloria. Si alguien hubiese robado el cuerpo, se hubiese llevado el cuerpo con todas las vendas y con el sudario, o como mínimo lo hubiese dejado por allí malamente colocados y tirados, pero estaba perfectamente puesto. Evidencia histórica de que el Señor Jesús resucitó. Para Pedro y para Juan fue suficiente, porque el Espíritu Santo entonces les reveló lo que el Señor había dicho y se lo confirmó en su corazón. ¿Sería suficiente para el resto de apóstoles? ¿Es suficiente para ti? ¿Será suficiente para otras personas? Vamos a seguir compartiendo diapositivas. El mismo día iban dos discípulos del Señor camino de Emaús y iban hablando sobre estos hechos que habían ocurrido durante la Semana Santa y también lo que había ocurrido aquel mismo domingo por la mañana. Y Jesús se acercó a ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para no reconocer al Señor Jesús. Y entonces Jesús le preguntó sobre lo que ellos iban hablando. Y un tal Cleofás le dijo: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabes las cosas que han ocurrido? ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Y entonces aquellos le explicaron todo lo que esperaban del Maestro, del Mesías, el que había de redimir a Israel. Y se encontraban tristes, desanimados. Pensaban que la misión del Mesías había terminado en la cruz. Sin embargo, también apuntaron: pero hoy, sorprendentemente, hemos oído lo que hemos narrado nosotros anteriormente, el testimonio de las mujeres y de los apóstoles. Entonces Jesús les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjense que Jesús estaba allí en medio de ellos y podía decirle: yo soy el Maestro, mirarme a mí, verme a mí, tocarme a mí. Pero Jesús no quiere que nosotros aprendamos por la vista las cosas espirituales. Nuestro andar en la fe no es por vista, es por fe. Y por fe en la palabra. En la palabra.
en la palabra de Dios. Por eso, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, porque dice la Escritura que todos los profetas han hablado del Mesías, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ahí tiene que estar el fundamento de nuestra fe para creer en la muerte y la resurrección de Jesús, no en ver a Jesús, como aquellos lo habían visto, sino en creer las profecías y las enseñanzas de las Escrituras. La base de nuestra fe, de nuestro andar espiritual, es lo que dice la Escritura. Porque las cosas naturales las comprendemos por los sentidos, pero las cosas espirituales solamente por la palabra de Dios. Finalmente los ojos de aquellos fueron iluminados. Y cuando el Señor cenó con ellos y tomó el pan y bendijo y lo partió, entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas entonces el Señor desapareció de su vista. Y aquellos fueron y se lo contaron a los apóstoles, que serían reunidos en el aposento alto. Vemos una prueba más, una manifestación más de la resurrección del Señor Jesús. El Señor Jesús no desapareció cuando resucitó. El Señor Jesús, después de resucitar, se estuvo manifestando durante 40 días a muchas personas, como acabamos de contar, y en otra ocasión a Pedro, y en otra ocasión a Santiago, y en varias ocasiones a los apóstoles, y en una ocasión a más de 500 personas de una vez. Todo para que durante esos 40 días el testimonio de la resurrección fuera un hecho indubitable en los creyentes. El libro de Primera de Corintios 15, escrito por inspiración divina por el apóstol San Pablo, cita en el capítulo 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Observáis que el apóstol Pablo va dando certezas de la resurrección del Señor Jesús. Y la primera es la evidencia de la Escritura. La segunda es el testimonio de los apóstoles. Dice que a ellos les costó creer, pero al final creyeron. Inclusive uno, un tal Tomás, que no estaba con los discípulos cuando el Señor Jesús se apareció allí en el aposento alto y cenó con ellos, aquel primer domingo por la noche. Y entonces cuando llegó este tal Tomás, los apóstoles, llenos de alegría, le compartieron todas estas enseñanzas que ahora estamos comentando. Y el tal Tomás dice, mira, yo lo vi crucificado. Cuando yo meta mis dedos en su mano y vi cuando murió que un soldado romano le clavó una lanza en su costado. Cuando yo meta mi mano en su costado, entonces creeré. A la semana siguiente, estando otra vez cenando, el Señor Jesús apareció otra vez en medio de ellos, estando las puertas cerradas. Nótese que ya un cuerpo glorificado puede acceder a cualquier lugar y desplazarse a cualquier lugar. Y entonces se dirigió a Tomás y le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero el Señor con aires de reproche le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No es necesario ver al Señor Jesús para creer en su resurrección. Somos más bienaventurados aquellos que creemos en su muerte y resurrección sin haberle visto, conforme a las Escrituras. Amén. Muchas son las implicaciones de la resurrección de Jesús,
no es un mero hecho histórico y anecdótico, ya que como cita el propio apóstol San Pablo en 1 Corintios 15, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Sorbida en la muerte en victoria. El Señor con su muerte ha vencido su muerte. Sorbida es la muerte en victoria. El Señor ha triunfado, ha obtenido una gran victoria. Cuando los deportistas o las empresas obtienen un triunfo, se alegran y lo manifiestan. El Señor Jesús ha triunfado sobre las huestes de maldad en la cruz. Ha obtenido una gran victoria en su resurrección sobre la muerte, para que el gran enemigo, aquel representado por Goliat que fue derrotado, el gran enemigo de la muerte, no nos intimide más, no nos agache más nuestra cabeza, nuestra alma que languidece por el temor, sino que estemos confiados. El Señor ha vencido. Y porque Él ha vencido, nosotros también estamos en Cristo. Y porque Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Y porque Él vive, nosotros también viviremos en Cristo. Gloria a Dios por el Señor Jesús. Gloria a Dios por Cristo. Gloria al Señor que nos permite esta gloriosa comunión con Él y esta bendita esperanza, para que nuestra vida sea una vida llena de fe, una vida llena de esperanza, una vida llena de amor, dándole honra a su nombre y agradándole en todas las cosas. Y por supuesto, una vida para nosotros también llena de confianza, de serenidad, de reposo, de ilusión, de que la muerte ha sido derrotada. Y un día estaremos con Él en la gloria. Bendito sea su nombre. Después de 40 días, en Hechos de los Apóstoles, se describe cómo el Señor Jesús se despidió de los discípulos ascendiendo al cielo delante de ellos. Pero antes les encargó la misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Estas magníficas noticias, el Evangelio de Jesús tenía que ser predicado y extendido por toda la tierra. Los apóstoles que antes titubeaban, los apóstoles que antes temían, ahora habían recibido esta importantísima misión de extender en valentía y en fe la palabra de Dios. Pero aún el Señor le dijo: pero esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, hasta que seáis llenos del Espíritu Santo. El Señor sabía que esta misión no se puede hacer en la carne, no se puede hacer por nuestras propias fuerzas. Tenía que ser hecha en el nombre del Señor y en el poder del Espíritu Santo. Por eso aquellos esperaron hasta el día de Pentecostés, 50 días, 50 días después de la resurrección, viene Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. El Señor Jesús subió, ascendió a los 40 días y allí ha sido coronado en gloria, exaltado. Por eso decía el Señor: y desde ahora le veréis sentado a la diestra del Padre, lleno de honra y de gloria, como describe el Apocalipsis. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y aún más, el Señor anunció que igual los ángeles aparecieron y anunciaron que igual que lo habíamos visto subir, un día Él volvería a bajar. Por eso la iglesia dice: Maranata, Cristo viene otra vez. Ha venido una primera vez y la fe de la iglesia y nuestra fe es que el Señor va a venir por segunda vez. Primero para arrastrar, para llevar a su iglesia al cielo, a las denominadas bodas del Cordero. Y luego para tener una segunda venida y reinar
durante un milenio como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso ya será algo que después de hacer cielos nuevos y tierra nueva, lo seguirá haciendo eternamente. El Señor ya le dijo a sus discípulos, no estéis tristes de que yo me vaya al cielo, os conviene que yo me vaya, porque yo ahora puedo estar aquí con uno de vosotros, pero cuando yo me vaya, el Padre os enviará el Espíritu Santo que estará con todos vosotros. Nos convenía que Él se fuera para que viniese el Espíritu Santo. Además, Él está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Además, Él está preparando moradas para cada uno de nosotros. Si así no fuera, Él no lo hubiese dicho, dice Juan en su capítulo 14. Así que la fe nuestra es la que cita el libro de Primera de Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.